¿Qué tal? ¿Qué bien te va? Bienvenido a otro episodio en Hola Franco. Llegamos al momento de declaración de impuestos y muchas preguntas me llegan acerca de Franco, ¿qué debo de hacer para poder calificar al comprar mi casa? Si compré casa de inversión, ¿cuáles son las deducciones que tengo? ¿Cómo puedo sacarle provecho a la casa que tengo para hacer las mayores deducciones posibles? El día de hoy vamos a estar repasando las nuevas reglas para el 2024, ya que se llegó la declaración de impuestos. ¿Qué puedes hacer? ¿Cuáles son las maneras de cómo se pueden reportar los impuestos para que puedas sacar la mayor ventaja? El día de hoy te traigo la cápsula informativa de la semana, donde vamos a hablar todo: declaración de impuestos, ahorros, en cómo reportar tus impuestos, cuáles son las deducciones que se pueden hacer cuando tienes casa, cuando eres dueño de una casa de inversión. Mucha gente no sabe y me han llegado los detalles sobre qué es lo que debes hacer, o me preguntan: Franco, ¿cómo debo de reportar los taxes? ¿Cuáles son las ventajas de que ya compré casa y ahora cuáles son las deducciones? ¿Y cómo puedo ahorrarme en mis impuestos o que me regresen más? Esta pregunta me ha llegado muchísimo en este mes prácticamente siempre se da. Y hoy vamos a repasar detalles de un artículo de realtor.com que les traigo, donde, saqué toda esta información que es muy crucial y vamos a tocar los 10 puntos más importantes de cómo conseguir la declaración de impuestos que tenga sentido, que te ayude, que si vas a estar comprando casa, todavía va a haber partes para lo que se puede hacer para calificar. Y además, si ya tienes la casa, cuáles son las deducciones más favorables y la mejor manera de acomodar todo para que puedas sacar la mayor ventaja. Entonces, vámonos de lleno a mi tableta que traigo el día de hoy para que veas lo que vamos a hablar. Este va a ser un video rápido, al punto, que vamos a estar hablando de todas esas estrategias. Y empecemos. Se habla de las deducciones fiscales para este año del 2024 para los que son dueños de vivienda en Estados Unidos. Vamos a repasar todo eso. Y también, como te digo, qué es lo que se necesita, cuáles son las ventajas y qué es lo que puedes sacar de provecho, ¿no? Dice: ¿qué es una deducción fiscal? Primeramente, vamos a entrar en materia. Recuerden, yo no soy contador ni les estoy dando consejos de cómo hacer sus impuestos, cómo reportarlos. Simplemente les estoy dando un punto de vista desde realtor.com. Ellos sacaron este artículo. Lo quise poner en mi tableta para que fuera más fácil de digerir y al mostrárselos, que pudieran tener los puntos más concisos y más fáciles de asimilar, y que fuera algo sencillo que se pueda entender, ¿no? Entonces, primeramente, ¿qué es una deducción fiscal? Y dice ahí: este es un beneficio que reduce la cantidad de ingresos sujetos a impuestos, ayudando a los propietarios a pagar menos impuestos. O sea, si tú ganas $50,000 al año y tienes deducciones fiscales de 10,000, aquí lo que logras es que solamente te cobren impuestos de 40,000. Te vas a entender cómo. El beneficio principal es que reduce la carga fiscal y puede generar ahorros significativos a largo tiempo. Y acuérdate que eso es la clave. ¿Qué es lo que estamos tratando de conseguir? La importancia, las deducciones fiscales, de que las conozcas, de que sepas qué se puede. Esto es clave y mucha gente no lo sabe. Simplemente van con su contador y dicen: ahí tú dime qué debo hacer. Es importante que te eduques con esto, porque entre más sepas, más puedes sacar deducciones, ¿no? Dice: el beneficio de ser propietario de una vivienda, vamos a repasar eso, los ahorros potenciales en tu declaración de impuestos y lo que se puede hacer. También vamos a estar tocando el tema de cómo reportar de una manera inteligente para cuando quieras calificar para comprar, qué se debe hacer. Esto es clave, ¿no? Los requisitos para que se pueda generar una deducción. Debes detallar tus deducciones. Es bien importante que todo lo hagas amparado, que todo tenga recibos, que todo lo puedas verificar, que no nada más te las saques de la manga. Las deducciones tienen que ser bien cimentadas, ¿no? Pero que tengas todo detallado en la declaración de impuestos. Es el lugar donde se toma la deducción estándar. Hay ciertas maneras de hacerlo. Algunas deducciones tienen límites o requisitos específicos que debes de saber. Eso se lo puedes preguntar a tu contador, pero el día de hoy es que te tengas una idea en general, ¿no? ¿Qué es importante? No todas las mejoras o gastos relacionadas con una casa califican para una deducción, porque la clave es consultar con un profesional de impuestos. Entonces, parte de lo que tú le hagas a tu casa, ya sea que estés viviendo en ella o la tengas como inversión, todo eso puede ser deducible de impuestos. Tienes que guardar recibos, documentar lo que estás haciendo, inclusive sacar fotos. Todo eso te beneficia como una protección.
El IRS te deja que declares y no hay ningún problema mientras no te hagan una auditoría. Si te hacen una auditoría, ahí hay que sacar recibos y comprobantes de todo para que estés respaldado. Entonces es bien importante que a medida que compras, especialmente cuando, y si todavía no compras una casa, que sepas esto, ¿no? Que cuando compras casa, hay ciertos costos, por ejemplo, del papeleo de cierre de cuando haces un préstamo, que son puntos, ciertos costos de los impuestos que van a ser deducibles de impuestos, ciertos costos que le pones a la casa, que le metes dinero a la casa para mejorarla, que también puede ser deducible de impuestos. Esto es de la manera que quiero que empieces a pensar, ¿no? Aquí te va la primera deducción de intereses hipotecarios. Esto te lo mandan al fin de año. Cada año te van a mandar un estado de cuenta de tu banco, de la persona donde estés pagando el mortgage. Y bueno, ya ellos te mandan, a veces está en línea, pero es importante que esto lo tengas y que lo lleves con tu declaración de impuestos, porque todo lo que pagaste de interés típicamente es deducible de impuestos y te mandan una formita que ahí te dice cuánto fue lo que se pagó en el año y eso ya le da pues a tu contador la información necesaria para poder sacar la deducción, ¿no? Y bueno, vamos a repasar esto, lo que dice. Es de las más comunes, la del préstamo hipotecario. Dice, te permite deducir intereses, pagos en tu préstamo hipotecario para comprar, construcción o mejorar la residencia principal y en algunos casos tu segunda vivienda. Todo esto puedes tomarlo, empezar a ponerle en cuenta que son cosas que se van a poder deducir, ¿no? Hay límites, 750,000 del préstamo si es soltero, o si estás casado te prestan la declaración conjunta de 375,000 si estás casado, pero presenta declaración por separado. Eso lo puedes checar con tu contador, pero para que lo tengas ahí. Si la fecha del préstamo es anterior al 16 de diciembre de 2017, el límite más alto era 1,000,000 o 500,000 si estabas casado o presentas declaración de impuestos separados. Dependiendo cuándo fuera la fecha, pero bueno, eso como que no viene al caso porque estamos en el 2024, pero ahí está para que lo sepas. Número 2, la deducción de impuestos de la propiedad. También son deducibles los impuestos de la propiedad. También te va a llegar un recibo cada año de cuánto se paga del impuesto, aunque tú no lo estés pagando, porque mucha gente piensa que, bueno, Franco, yo no lo pago, lo paga el mortgage. Te debe llegar esa cuenta y ahí debes de tener esa información para que la puedas entregar. Inclusive dentro del portal de tu compañía de préstamos, ahí vas a tener todos los detalles de la información que puedes conseguir, lo que se pagó de impuestos, lo que se pagó de interés, lo que se pagó de seguro, todo está ahí listo para que lo puedas declarar, ¿no? Entonces, bueno, es importante que sepas eso. También hay un límite para esta deducción, hasta $10,000 para la declaración conjunta y 5,000 si estás casado o presentas separado, dependiendo cómo es la declaración que se puede hacer. Número 3, la deducción por la oficina en la casa. Esta es una deducción que muy poca gente sabe, a menos que tengas tu negocio, lo estás haciendo, pero es una deducción fácil de conseguir, digamos, porque bueno, si trabajas de tu casa, si haces llamadas, si haces ciertas cosas, se puede deducir la oficina en tu casa. Ahora, acuérdate, puede aplicar para propietarios y arrendatarios que usen el hogar exclusivamente para su negocio. Por ejemplo, yo tengo aquí mi estudio, lo uso nada más para el negocio, entonces eso es algo que se puede deducir de impuestos. Su oficina es casa o lugar principal de trabajo. Estas deducciones son complicadas, entonces no es tan fácil, pero tienes que hablar con tu contador para que veas realmente el cómo llevarlas. Son fáciles de sacar, pero son complicadas que realmente te las acepten, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Dice, requisitos claves. Debe de ser el espacio únicamente para actividades comerciales de lo que estés haciendo en el trabajo, ¿no? Puede aplicar a oficinas o consultorios o estudios. Yo sé que hay diferentes tipos de personas que también trabajan de su casa. Si tienes ese cuarto dedicado a eso, esa es una posible deducción. Entonces, para que lo tengas en mente. Deduciendo por la oficina en casa, las formas de reclamar la deducción, te dice por método simplificado, $5 por cada pie cuadrado, hasta 300 pies cuadrados es lo que te permiten deducir. El método regular es la deducción proporcional basada en el porcentaje de la casa utilizada para el negocio y los gastos reales de la vivienda. Es como un porcentaje el que te dejan. El beneficio, pues puedes reducir impuestos sobre tus ingresos generados en el negocio.
Puedes deducir una parte en la hipoteca, el seguro, los servicios públicos, el impuesto de la propiedad, las reparaciones y el mantenimiento. Todos son diferentes segmentos que todo lo tienes que consultar con tu contador, pero te estoy dando esta información para que empieces a pensar de esta manera, porque mucha gente ni sabe que se puede. Hay que checar todo, revisarlo con un contador profesional. Como te digo, yo no soy contador ni te estoy diciendo cómo hagas tus impuestos, te estoy dando sugerencias para que las empieces a tomar en cuenta, ¿no? Eso es importante. Número 4, los créditos de eficiencia de energía en una casa ya están a la orden del día. Los propietarios que realizan mejoras de eficiencia de energía calificadas, tiene que ser eso, que sean calificadas, pueden ser elegibles para un crédito fiscal por la instalación de los equipos y de la energía renovable en la vivienda de hasta 30% del costo de estas mejoras. Entonces, si le hiciste cualquier tipo de reparación, guarda esos recibos y tráelos con tu contador para que él te analice cuáles son las posibilidades de que los puedas deducir, ¿no? Y un ejemplo son pues los paneles solares, sistemas de energía, sistemas de HVAC, el aire acondicionado, el calentón, todo eso es parte de, ¿no? Los créditos para la eficiencia energética, el crédito máximo que puedes reclamar cada año es $1,200 por costo de propiedad energética eficiente, y si ciertas mejoras se hicieron energéticas eficientes en el hogar, hay diferentes opciones, ¿no? Con límites en puertas exteriores, 250 por puerta, 500 en total, ventanas exteriores triangulares 600 y auditorías de energía del hogar 150, 2,000 por año para bombas de calor, calentadores de agua, estufas y bombas, según lo que diga el IRS. Cada año lo cambian, entonces tienes que checarlo. Como te digo, recuerda, esto es para que tengas una idea de las cosas que se pueden deducir y las vayas ya contemplando, ¿no? Eso es importante. La número 5, cuotas de asociación. Hay preguntas sobre esto. Siempre me dicen, no, yo no sabía que se podía deducir los impuestos para la asociación. Y aquí está el punto. Sí son deducibles, sí lo son, pero solo para las propiedades de renta, solo lo que está de alquiler. No son deducibles si tú vives en la casa, ahí no te van a dejar hacerlo. En tu casa no, pero si tienes una casa de inversión, ahí sí se pueden deducir. ¿Cómo funciona la deducción? Si alquilas tu vivienda, las cuotas del HOE pueden considerarse un gasto del negocio. Es porque es parte de los costos. Se reportan como parte de los gastos de alquiler en la declaración de tu impuesto. Recuerda, cuando tienes una casa de alquiler, todo lo que le metas a la casa, todo lo que estés invirtiendo, todo lo que pagues de cuotas, todo eso es deducible. Entonces, tómalo en cuenta, es bien importante. También hay que hablar de las excepciones. En algunos casos, si tienes un negocio en casa, una parte de esa cuota puede ser posiblemente deducible, ¿no? Es importante que sepas que siempre hay que consultar a un asesor fiscal para confirmar qué parte de la cuota es deducible. Como te digo, eso es para que tengas una idea, no es para que lo tomes como ya es una regla final y vamos a hacerlo, pero que te den ideas para que empieces a pensar así, ¿no? Si eres propietario de una vivienda que utilizas a veces para vacaciones y a veces alquilas, puede deducir la parte correspondiente al tiempo donde la propiedad está alquilada. Eso es importante. Si tienes una oficina en casa, puedes deducir una parte de la asociación. Si la oficina ocupa el 15% de los metros cuadrados de casa, puede deducir el 15% de las tarifas de la asociación de propietarios. Todo es correspondiente a lo que estés utilizando. Entonces es importante que sepas. Número 6, los gastos del hogar. Algunas facturas del hogar pueden ser deducibles, pero con condiciones específicas. También esto mucha gente no sabe, que hay cosas que puedes deducir, y cualquier ayuda que tengas es importante que la puedas rescatar, ¿no? Esto es algo clave. Dice, si utilizas parte de la vivienda de forma exclusiva y regular para fines comerciales, puedes deducir algunos de los gastos de la misma, como interés hipotecario, servicios públicos y el mantenimiento. Cositas como esas, te digo, son importantes que las consideres, las tomes en cuenta. Ejemplos de gastos que podrían calificar. El seguro de la propiedad no es deducible para residencia principal, pero sí para residencia de alquiler. Servicios públicos, si trabajas desde casa y calificas para la deducción de oficina en una casa, puede ser un porcentaje de la luz, el agua y el internet. Eso es clave, ¿no? Reparaciones y mantenimiento, si la casa está alquilada, esos gastos todos pueden ser deducibles. La clave es la deducción depende del uso de la propiedad, residencia versus inversión. Si estás viviendo en ella, no te van a dejar deducirlo. Si estás viviendo en ella,
pero estás usando parte de la casa como oficina, claro que vas a poder hacerlo. Número 7 de los puntos para pagos de una hipoteca. Los puntos hipotecarios son parte adicional de lo que puedes obtener como cuando se consigue la hipoteca para reducir la tasa de interés. Los puntos llamados que les llaman, les mencionan, eso puede ser algo que puedes deducirlo de tus impuestos. A veces es importante que cuando estás considerando si pagar impuestos, si no pagar impuestos, cheques con el contador cuánto te puede bajar tus impuestos la deducción de si pagaste puntos, ¿no? La deducción de impuestos, en la mayoría de los casos, los puntos pueden ser deducibles en el año que se pagaron. Si fue para el 2024, eso es cuando los puedes utilizar. Si refinancias, los puntos también pueden ser deducibles, pero forma prorratera a lo largo del préstamo. Eso chécalo con el contador para que te expliquen bien cómo es esa parte, ¿no? Requisitos para las deducciones. La hipoteca puede ser para comprar o mejorar tu vivienda principal. El pago de puntos debe haber sido realizado en el momento del cierre de la compra. Eso también es bien importante. Y te digo, todas estas cosas son clave que las sigas como lo dicen. Las mejoras en el hogar por razones médicas. Mucha gente no sabe también de que esa es una de las cosas que se puede hacer. ¿Qué son? Son modificaciones a la vivienda necesarias por razones médicas para beneficiar a una persona con una condición de salud, que se tiene que poner a veces rampas o diferentes adaptaciones para los baños. Todo eso puede ser considerable. ¿Cuáles son los ejemplos de mejoras deducibles? Instalaciones de rampas de acceso, ya lo dije. Ensanchamiento de puertas para las sillas de ruedas, instalación de barreras de apoyo en los baños, elevadores inclusive o modificaciones para la accesibilidad. Esas son cosas importantes. La deducción de impuestos, aquí te va para que la tengas. Estos gastos pueden ser deducibles sin superar el 7.5 de tu ingreso bruto ajustado y son recomendados por un profesional de la salud. Eso es parte del requisito que te ponen. Tienes que, como te digo, checarlo con tu contador, pero ahí tienes una idea. ¿Qué es importante? Si mejora el aumento del valor de la vivienda, solo parte del costo que no se refleje en la revalorización de la casa puede ser deducida. Entonces, eso también es importante que lo tomes en cuenta, ¿no? ¿Puedo evitar los impuestos a las ganancias de capital sobre la propiedad? Esto es bien importante que sepas exactamente lo que estás haciendo cuando vendes una propiedad. Mucha gente está no informada correctamente y no saben de las reglas, de cómo evitar los impuestos cuando vendes algo, ya sea tuyo, ya sea para inversión, ya sea de la manera que sea. Tienes que siempre estar, antes de hacer el movimiento, antes de recibir ningún dinero, checar con el contador, pero te voy a dar aquí partes importantes. Dice, ¿qué son los impuestos de ganancia de capital? Primero repasemos eso. Se aplica cuando vendes una propiedad y obtienes ganancia. El precio de venta menos el costo original y las mejoras. Eso es lo que te va a tocar pagar impuestos. Pero hay excepciones para los propietarios que venden una casa. La primera, si has vivido en la propiedad al menos 2 años, de los últimos 5 puedes excluir hasta 250,000 de ganancias si presentas impuestos individuales y 500,000 en conjunto con tu cónyuge. Entonces, esto es diferente. También en cada estado tienes que revisar que esto sea lo mismo. Estoy haciéndolo típicamente para el estado de California, donde normalmente he hecho mis impuestos y he estado siempre al tanto de todas las reglas, pero cada estado es diferente, hay que estar revisando eso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las excepciones? No necesitas vivir en la casa de forma continua, solo durante 2 años dentro de los últimos 5 años. Esto es bien importante. Inclusive he tenido clientes que se mueven a una casa que ya van a vender, que era de renta, que fue de renta toda la vida, se mueven por 2 años para ya no pagar impuestos. Es una manera de evitarlos, que esto te puede ahorrar miles de dólares realmente. Ahora, si vendiste por razones especiales, cambio de trabajo, salud, etcétera, podría calificar para una excepción. Pero bueno, es una excepción parcial, tienes que checarlo. Si la propiedad era una inversión, podrías evitar impuestos si haces el 1031 exchange. Esto es bien importante, eso lo tienes que tomar en cuenta antes de recibir ningún dinero. Revisa todo esto porque esto del 1031 exchange, 1031 exchange, te puede ahorrar miles. He visto gente que no sabía que recibió el dinero, que pensaban comprar otra casa de inversión, pero no lo hicieron correctamente y perdieron
por no haber hecho ese 1031 exchange de una manera correcta. Es importante que mantengan registros de las mejoras de las propiedades que se hacen, que los gastos pueden ser reducir la ganancia de los... por eso les digo que es bien importante que a medida que le pongas cosas, guardes todos esos recibos. Y ahora lo que hago, yo estoy sacándole fotos con mi celular a todo. Tengo un archivo ahí, saco la foto del recibo por si se pierde, por lo que pase. Ahí lo tengo ya digitalmente guardado para cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y como te digo, consulta con un asesor fiscal, esto para asegurarte de cumplir los requisitos de lo que te piden. Eso es bien imposible. ¿Quién paga los impuestos sobre la propiedad al momento del cierre? Esta es otra pregunta que casi nadie entiende, que no está bien contestada. Vamos a repasarla para que la tengas. Impuestos sobre la propiedad en el cierre. Cuando compras o vendes una casa, los impuestos sobre la propiedad deben liquidarse entre ambas partes. ¿Cómo funciona el pago de los impuestos en el cierre? El vendedor, vámonos por partes, generalmente él es responsable sobre el impuesto de la propiedad acumulada hasta la fecha del cierre. Si ya pagó por adelantado, puede recibir un reembolso no sé cómo se dice esa palabra, prorrateado. Es una palabra interesante que, bueno, no la puedo pronunciar. Prorrateado. En inglés lo sabía, pero en español no sabía cómo se escribía. Entonces, puede recibir un crédito con eso, ¿no? Para el comprador, a partir del cierre, es responsable de los impuestos sobre la propiedad del periodo restante del año. Puede ser requerido depositar fondos en una cuenta de escrow para pagar impuestos a futuro. Eso es importante y mucha gente no sabe y ni siquiera se dan cuenta que parte de lo que están haciendo cuando compran una casa tienen que adelantar impuestos o tener el guardadito ahí para cuando llega la deuda se pueda pagar. Entonces se los piden, le llaman prepaid, el interés y los impuestos y el seguro, a veces que te lo piden dependiendo en qué fecha del año cierre tu trato, te van a pedir más o menos. Hay diferentes tablas que te lo explican, pero eso es para que lo tengas, ¿no? Los impuestos sobre la propiedad en el cierre. Ejercicio, un ejemplo práctico, vamos a hablar de esto. Si este cierre ocurre a mitad del año, los impuestos anuales son de 6,000, para que tengas una idea. El vendedor pagaría esa su parte en la fecha del cierre. El comprador asumiría el impuesto restante del año. Importante, los impuestos varían según la ubicación. Es clave revisar los impuestos del hogar del cierre. En algunos casos, los impuestos pueden estar incluidos en el pago mensual que la hipoteca trae y tienes una cuenta de escrow. Como te digo, muchas veces ya están ahí, por eso la gente ni sabe que eso está ocurriendo y cada año te hacen un ajuste. Es bien importante que sepas que cuando tú compras una casa, te están cobrando el impuesto de la casa en ese valor que tenía el cliente anterior. Pero cuando hacen una revalorización de tu casa ya con el nuevo precio, va a venir un ajuste en los impuestos. Entonces siempre tienes que tener eso en mente, ¿no? Necesitas una protesta para el impuesto de la propiedad. Por ejemplo, en Texas sí se protestan siempre los impuestos porque como ellos están subiendo el precio de la casa de acuerdo a lo que está ocurriendo en el mercado porque te quieren cobrar más, hay que protestar los impuestos. Siempre hay que protestarlos. Aunque no pienses que puedas bajarle, siempre que voy a protestar los impuestos consigo una rebaja. Entonces eso es importante que lo sepas. Dice, reducción de impuestos de la propiedad. Si crees que los impuestos sobre tu casa son demasiado altos, puedes presentar una protesta para solicitar una reducción. Como te digo, yo lo hago cada año porque cada año no siempre las casas están subiendo. Entonces, en las casas de inversión que tenemos, protestamos siempre para ver si podemos conseguir una ventaja, ¿no? ¿Cuándo deberías considerar una protesta? Si el valor está... Aquí también te voy a decir otra cosa. Si tú sabes que la casa subió mucho de valor, no le muevas a nada y no hay que protestar. Pero ¿cuándo lo deberías de hacer? Dice, si el valor fue tasado de la propiedad es más alto del valor real y se tienen que sacar comparables, se puede hacer un estudio para enseñarle al condado que tu casa vale menos, esa es la manera de hacerlo, ¿no? Si hay errores de tasación como un metraje incorrecto o caracterización que no son los números adecuados, o si la casa tiene similares en tu área de la versión con precio menor. Todo eso te puede ayudar para que te bajen el impuesto. Acuérdate, el gobierno, el condado siempre te va a tratar de cobrar más. Tu trabajo es siempre estar cuidándote. 3 cosas que siempre hago cada año. Protesto los impuestos porque nunca son correctos, nunca sabes qué está pasando, nunca, dependiendo del valor, si ha explotado el valor, pues ahí no hables, pero si el valor está cuestionable, puedes siempre checarlo.
Siempre revisa tu seguro de incendio porque están subiendo mucho y cada año puedes cambiarlo y buscar otra mejor oportunidad. Siempre esto es clave, ¿no? Y por número 3, que también estés checando que tu cuenta de escrow sea correcta, porque muchas veces hay gente que me ha dicho, Franco, fue Navidad temprano en mi casa, me bajaron el pago, ya tengo un pago de $200 menos y felices, ¿no? Pero después me llaman, Franco, me subió el pago 400, porque primero me lo bajaron y ahora me están cobrando lo que no me cobraron correctamente. El pago de los impuestos siempre tiene un poquito de movimiento. El interés, si tienes un interés fijo, principal e interés, el pago de esa parte nunca cambia. Pero los impuestos siempre pueden estar moviéndose. Si tú protestas el impuesto y logras que te valoren la tasa en la casa más baja, el impuesto va a ser más bajo. Si ellos te suben el impuesto y tú no protestas, vas a tener que pagar más. Entonces hay que estar al pendiente de todo esto, ¿no? Es importante. ¿Cómo presentar una protesta? Bueno, revisa tu tasación, obtén una copia de la tasación de impuestos comparables y los precios de las casas similares en la zona. Desde Silo lo puedes sacar. Recauda pruebas, un registro de ventas recientes, los volantes, por ejemplo, que tienen las otras casas que te enseñan lo que se está vendiendo en una casa, eso también puede servir. Fotos de cualquier problema que tenga la estructura de tu casa para que digas, la mía no está tan bonita como esas otras, bájenme el impuesto, se puede. Presenta tu protesta, dependiendo del estado, puedes protestar, hacerlo en línea o hacerlo en persona, los impuestos locales. Yo siempre voy en persona porque es más fácil, ¿no? Asistencia en audiencia, si es necesario, prepárate para presentar un caso, la junta de revisión. Tú nunca vas a tener que ir a una audiencia, siempre se puede protestar, llegas a la oficina, te dicen, a ver, pues ya te encontré una rebajita, ¿qué te parece esta? Si tú no estás de acuerdo, porque te bajaron y no te bajaron lo suficiente, entonces vas a una audiencia a explicarles, aquí está lo que yo tengo, ustedes díganme lo que ustedes tienen y pues a pelear, ¿no? A buscar que te bajen el impuesto. Entonces siempre vale la pena invertir el tiempo en hacerlo. Un dato importante, algunos estados ofrecen descuentos para propietarios de vivienda principal, como Texas lo ofrece, son $100,000. Si no lo estás haciendo, es importantísimo que lo hagas. Tengo clientes que no sabían, ya estamos haciéndolo como una práctica después de que se cierre el trato. Siempre tengo yo una cita con mis clientes para enseñarles todo esto, cómo se puede conseguir este homestead. Entonces, esa es una excepción. Como te digo, Texas son $100,000, te quitan del precio de la casa y te cobran el impuesto de la diferencia. Si la casa valía 500, te quitaron 100, nomás vas a pagar impuesto de 400. Revisar y protestar el impuesto de la propiedad puede ahorrarte cientos y miles de dólares cada año. Esto es una realidad. Te puede ahorrar muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque prácticamente siempre hay maneras de acomodar, de gestionar una disputa para que tú saques ventaja. Entonces, eso te lo voy a dejar ahí. El otro punto importante que quiero cubrir, ahora te quiero pedir un favor antes de que continuemos. Si te gustó el video del día de hoy, los tips que te pasé, por favor suscríbete al canal si no lo has hecho. Si no le has dado like al video, dale like para que YouTube lo siga difundiendo. Eso nos ayuda muchísimo y realmente te lo vamos a agradecer. Bueno, te platico sobre la pregunta que me llega mucho de cómo hacer la declaración de impuestos para este 2024. Por eso quise sacar este video empezando febrero, porque todos andan ahorita con los impuestos. La clave siempre es que antes de que hagas tu declaración, que hables con alguien para que te asesore. Recuerda que los bancos para calificarte siempre están viendo el promedio de los últimos 2 años. Inclusive he tenido clientes que han hecho enmiendas para poder calificar, poner más. Se puede hacer una enmienda también del año anterior junto con el de este año para hacer todo, ¿no? Entonces, ese es un análisis financiero personal que hay que hacer. Hay que revisarlo, se puede hacer antes de que hagas tu declaración de impuestos, si tienes ITIN, si tienes tu propio negocio. Esas son típicamente los que más tienen esta pregunta, ¿cuánto declaro para que no me quiten tanto y para que pueda hacer que califique? Porque a veces no conviene declarar un gran capital si te van a cobrar un superimpuesto. Entonces hay un punto, un balance donde se puede gestionar y todo parte desde el tipo de casa que quieras comprar. Siempre yo digo hay que hacer ese análisis financiero personal. Recuerda, todo tiene que ser de un criterio desde tu análisis financiero personal. Primero, súbete a la báscula personal financiera. De ahí saca tus números. Fíjate a ver cómo andas pisando y luego el pago máximo que quisieras tener. Recuerda, típicamente el banco quiere como un 45, 30, 45% de tu ingreso que se vaya al pago. Eso no tienes que preocuparte. Cuando nos llames podemos repasar todo esto para darte la mejor oportunidad, que sepas cuál es la guía y cómo
arreglar la situación para que tú puedas sacar el mayor provecho, porque esto también te puede ahorrar dinero en el tipo de préstamo que consigas. El calificar es la mejor manera de hacerlo. También hay préstamos donde no ocupas enseñar impuestos, donde se puede hacer con el puro estados de cuenta bancarios, si tienes negocio, o también se puede hacer con la pura casa. Hay diferentes opciones, hay que repasar todo. Recuerda, si no estás trabajando con nadie, necesitas ayuda, quieres hacer una cita con nosotros, ahí abajo te dejo la información. Si tienes preguntas, nos quieres llamar, el teléfono 805-850-9290, ahí con mucho gusto te vamos a atender. Te quise traer este video para que tuvieras cuáles son esos beneficios, cuáles son las oportunidades, las deducciones que mucha gente no sabe. Ya las tienes ahí, chécalo con tu contador. Esto es sumamente clave, que sepas esto, pero que ya con esta información empieces a pensar de una manera de cómo protegerte, cómo pagar menos impuestos legalmente haciéndolo desde las cosas que a lo mejor mucha gente todavía no tiene la información. Ese es el punto del video del día de hoy. Bueno, por el momento es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Te vuelvo a pedir, si no te has suscrito, por favor, suscríbete al canal, dale like al video si te gustó para que YouTube lo siga difundiendo. Eso nos ayuda muchísimo, realmente te lo vamos a agradecer. Nos vemos, que estés bien, bye bye.